Buenos días, tardes, noche. Espero que te encuentres muy bien del otro lado de la pantalla. Los acontecimientos e historias que escucharás a continuación son basadas en hechos reales que ustedes, los suscriptores, son tan amables de compartir con nosotros. Relatos que te pueden ocurrir tanto a ti como a mí. Espero sean de tu agrado. Sin más por el momento, apaga la pequeña luz de tu habitación. Esto es Inframundo. Comenzamos. La bestia nocturna, basado en hechos reales. Muy buenas noches, Inframundo. Antes de contar mi historia, me gustaría pedirte que por favor sea anónima, ya que muchos se han burlado o me han tomado por un loco cuando se las cuento. Pero sí puedes mencionar los lugares donde ocurrieron los hechos. Nací con un don, el cual me permite ver y en algunas ocasiones platicar con personas fallecidas, o mejor dicho, fantasmas, ya que mi madre me contó que yo lloré estando aún en su vientre. En una ocasión, estaba yo en una pequeña reunión con unos amigos de la preparatoria, en un departamento que se encuentra en Acueducto, en la Ciudad de México. Estaba jugando un par de videojuegos y tomando unas cuantas cervezas, por lo cual perdimos toda la noción del tiempo. Es así que nos terminamos retirando del lugar en la madrugada. Unos amigos tomaron un Uber y se fueron a sus respectivas casas. Yo me podía ir caminando, ya que mi casa estaba cerca de donde vive el dueño del departamento. Ambos vivimos en una colonia llamada Progreso. Pero créanme que al irme caminando, fue la peor decisión que tomé en mi vida. Cabe destacar que mi amigo me acompañó por unos cuantos minutos para después regresar a su departamento. Luego de eso continué el camino solo. Es al llegar hasta una avenida que está conectada con el río de los Remedios cuando empezó la pesadilla. Vi a un extraño hombre. Los que conocen el lugar sabrán que por allí hay una escuela, que a la vez suele ser una zona en donde merodean algunos vagabundos. Precisamente pensé que se trataba de uno de estos, pues el hombre vestía de esa forma y estaba parado al lado de un poste de luz cerca de uno de los puentes peatonales. A medida que me acercaba pensaba en ignorarlo, pero cuando pasé junto a él me habló para decirme con una voz áspera y gruesa que no era bueno pasear por ahí a esas horas de la noche. Cuando ya había avanzado unos pasos más, le respondí agradeciéndole por el consejo, a la vez que volteaba para verlo. Sin embargo, el señor ya no estaba. En ese momento sentí un escalofrío que me recorrió cada uno de mis huesos. Me eché a correr hasta llegar al siguiente puente peatonal, el cual es usado por los estudiantes que concurren a la escuela, la cual está justo al frente. No obstante, me encontré con algo más aterrador aún. A unos metros más adelante, vi al mismo señor que estaba en el anterior puente peatonal, pero ahora hizo algo que me dejó paralizado de terror. Lentamente se convirtió en un enorme perro negro con los ojos más rojos que he visto en mi vida. Eran tan brillosos que parecían tener llamas en ellos. Acto seguido, ese animal comenzó a acercarse a mí. Reaccioné de inmediato para correr despavorido, mientras escuchaba que él me perseguía. Recuerdo que iba gritando por ayuda, tratando de perderlo al correr por distintas calles,
pero no lograba deshacerme de mi perseguidor. No había nadie en la calle, ni siquiera alguno de los mendigos que les mencioné anteriormente, que siempre andan por el lugar. Todo estaba desierto, aumentando la desesperación por salvar mi vida de ese demonio. Después de huir por varios minutos, dejé de sentir a aquel animal. Al voltear ya no estaba. Como estaba fatigado y sin aliento, decidí descansar un rato para tomar aire. Pero a los pocos segundos me percaté de la presencia de aquel perro acercándose nuevamente hacia mí, por lo que desesperado comencé a correr otra vez. Cuando avancé 2 calles más, vi a un muchacho aparecer de la nada. Este joven usaba un saco negro y una camisa blanca, junto con un pantalón de mezclilla. Calculo que superaba los 25 años. No dudé en pedirle ayuda. Sin embargo, no tardé en darme cuenta que ese muchacho en realidad era otro espectro. Posteriormente, escuché los pasos del perro a una poca distancia de mí. Aquel joven que tenía al frente tomó una forma monstruosa, quien al mirar al animal que me estaba siguiendo, sonrió. Dio unos pasos hacia adelante y sentí que algo me empujó de manera brusca, tumbándome al suelo. Mientras sentía esa presión en el pecho, escuché al joven cuestionarle al animal por qué se conformaba con un don tan bajo, haciendo referencia a mí. Quedé perplejo al saber que ese monstruo sabía de mi don, pero lo que pasó a continuación me horrorizó aún más. Con el rabillo del ojo, alcancé a ver que éste estaba malherido y bañado en sangre, y volvía a ser un hombre totalmente demacrado. Nunca comprendí lo que ese monstruo le hizo, pero sea lo que sea, me salvó de aquella bestia. Después de eso, el muchacho espectral me dijo que no me haría daño, que no le importaba si yo contaba a alguien sobre eso, ya que jamás me creerían, y que mi don no le serviría para nada porque él buscaba dones que valieran la pena. Eso fue lo último que escuché antes de desmayarme. En la mañana amanecí en mi habitación. Al levantarme, le pregunté a mi madre cómo había llegado a la casa. Ella me contó que un amigo mío me trajo porque yo me había quedado dormido en su coche. Luego de decirme eso, me entregó un papel que le había entregado aquel supuesto amigo mío. En el papel decía que él era el encargado de esta colonia, por lo tanto no debía preocuparme. Al leer eso, entré en shock, ya que era evidente que él sabía dónde vivía. Por supuesto que se trataba del mismo joven monstruoso que había visto la noche anterior. Por varias semanas tuve pesadillas con el muchacho, en las cuales veía sus ojos que eran más oscuros que la noche. Tenía un patrón algo raro que aún no consigo plasmar en un papel. Después de investigar en libros y en páginas de internet, llegué a la conclusión de que, con lo que me topé esa noche, era seguramente un miembro de alguna secta satánica que se dice que había en la colonia. Este ha sido mi relato y espero les haya gustado. Buenas noches. McDonald's embrujado, basado en la experiencia real de Michelle Huesos. Muy buenas noches a todos los infraescuchas. Deseo compartirles mi relato. Espero que lo puedan contar. Yo trabajé en un McDonald's en el año 2010, cuando recién comencé la universidad. En ese entonces tenía 21 años. Entré a trabajar en dicho restaurante porque era el único trabajo que me daba tiempo para hacer todas mis cosas. Ese McDonald's en particular está embrujado. Desde que entré ahí a trabajar,
No hubo un solo día en el que no fuera testigo de algún evento. De hecho, durante el turno había varios. El primer día estaba buscando en el almacén contenedores para las hamburguesas, cuando vi que pasó una sombra repentinamente hacia un lugar donde no había salida ni ningún lugar donde encontrarse. Fui a revisar, pero no había nadie. Le comenté a uno de mis compañeros, quien me respondió que eso era normal, que ahí pasaban cosas extrañas. Todas las mañanas amanecían las sillas y mesas desacomodadas. Las cámaras de refrigeración aparecían con las puertas abiertas de par en par. Cuando por las noches te tocaba ordenar el área de niños, te aventaban las pelotas cuando ya estabas terminando el trabajo. Quizás eso justificaba que los niños por las tardes salieran corriendo, y algunos hasta llorando de los toboganes porque decían que los espantaban. Algunos niños también decían que veían a un hombre parado en una esquina sobre un charco de sangre. La verdad es que yo nunca presencié nada de eso, pero al menos varios pequeños fueron testigos de tal evento. En el baño de las damas se escuchaban unos gritos desgarradores de una mujer en plena tarde. Muchos clientes se iban a quejar de que algo ocurría en ese baño. Nosotros íbamos a revisar para darle el gusto a los clientes, pero en realidad ya sabíamos de qué se trataba. Solo trabajé 3 meses allí. La última noche que estuve, pasé a checar que todo estuviera en orden en los baños, cuando frente a mis ojos 3 puertas se azotaron de la nada, como si alguien las hubiera abierto y aventado. Después de ese evento, decidí exigirle al gerente mi cambio a otro restaurante, o sea, mi transferencia a otro McDonald's. En la actualidad, ese McDonald's aún sigue en funcionamiento. Es algo que realmente nunca lo he entendido, ya que es imposible permanecer mucho tiempo trabajando en ese lugar. Los ruidos del monte. Experiencia basada en hechos reales. ¿Qué tal, inframundo? Me gustaría contar un relato y si pudieras compartirlo te lo agradecería mucho. Solamente te pediría que de favor sea anónimo. Todo comenzó cuando mis amigos de preparatoria y yo decidimos hacer un segundo campamento. El pueblo donde lo hicimos es sumamente tranquilo y pequeño, por lo que no fue difícil encontrar el lugar en el cual quedarnos. Un día antes del campamento, 2 amigos y yo fuimos a buscar el lugar. Para llegar ahí caminando era un poco menos de 1 kilómetro. El camino era de subida y tenía buena vista. Cuando llegamos al lugar eran casi las 6 p.m. Sin embargo, empezó a oscurecer rápidamente, ya que el sitio estaba en una parte profunda y había árboles realmente grandes rodeando la zona. Todo iba bien hasta que me pareció ver una persona entre los arbustos. Al contarle a mis amigos, pensamos que solo fue una ilusión óptica, pero sinceramente me comenzó a dar miedo. Al día siguiente ya estábamos todos reunidos. Éramos alrededor de 13 personas. Recordando lo que nos había pasado la noche anterior, pensamos que estando todos ya no nos daría tanto miedo. Es así que emprendimos la caminata. Cabe mencionar que solo había un camino para llegar. Tuvimos que brincar cercas y pasar por un barranco realmente peligroso que de noche era imposible de ver. Íbamos llegando casi al barranco mencionado, cuando en el cerro del frente vi a un señor sentado. Se lo dije a mis amigos y pensamos que se trataba de alguien quien había llevado a su ganado a pastorear, aunque en realidad no vimos ninguna clase de animal cerca.
le restamos importancia y seguimos caminando hasta llegar al lugar. Al caer la noche, estábamos todos sentados alrededor de la fogata, que era la única luz que nos iluminaba. Yo comencé a contar leyendas de terror, y así iban relatando anécdotas de miedo cada uno. Irónicamente, fui yo quien comencé a asustarme, y les pedí que mejor cambiáramos de tema, cuando de pronto escuché a lo lejos y con un volumen muy bajo, un grito. Estaba a punto de culpar nuevamente a mi imaginación, cuando uno de mis amigos preguntó si alguien lo había escuchado también, quedando por cierto que era algo real. Fue ahí donde todos guardaron silencio, hasta que segundos después un grito desgarrador sonó. Todos nos asustamos. El grito sonó más de 3 veces. No sabíamos de dónde venía, ni qué era. Yo sentía cómo latía mi corazón por el horror que tenía. Queríamos marcharnos, pero no podíamos regresarnos debido a la oscuridad y el peligro. Pero por suerte, los gritos cesaron y recuperamos un poco la tranquilidad. Era la 1 de la mañana y estábamos en las tiendas de acampar. Todos dormían excepto 2 amigos y yo. Mientras pensaba en lo que había pasado, trataba con todas mis fuerzas de dormirme, pero el mismo miedo no me lo permitía. Recuerdo que habíamos dejado todas nuestras cosas juntas, a excepción de la mochila de un amigo, pues le hicieron una broma y la dejaron colgada en un árbol. Casi a las 2 de la mañana, escuchamos unos pasos de alguien que se acercaba. Quise pensar que era algún animal, pero cuando mis amigos se asomaron, no había nada. Ya aproximadamente a las 3 de la mañana, se empezó a escuchar un fuerte silbido acrecentando aún más el miedo. No obstante, minutos después, finalmente pude quedarme dormida. Cuando nos despertamos a las 6 de la mañana, vimos cómo la mochila que habían dejado colgada estaba muy cerca de la fogata. Eso ya nos terminó de convencer que alguien estuvo merodeando el campamento. Es recién ahí cuando uno de mis amigos comentó que sus abuelos le contaron que en ese lugar mucho tiempo atrás hacían brujería. En cuanto terminamos de desayunar, nos fuimos para no regresar nunca más. Hasta la fecha, no sabemos qué fue lo que realmente escuchamos. Cenizas, basado en hechos reales. Muy buenas noches, inframundo. Soy de Hidalgo, en Nuevo León. Esto que les voy a contar me pasó cuando tenía entre 12 y 15 años. En aquel tiempo, mi mamá compró en un bazar un bote de color plateado que pensó era un joyero, al cual mantenía en su cuarto. A los pocos días se empezaron a escuchar ruidos en la casa, pasos de personas y extraños sucesos que frecuentemente nos asustaban. Algo dentro nuestro nos decía que el bote tenía algo que ver con todo lo que comenzó cuando mi mamá lo compró. Es así que decidió guardarlo en el sótano. Un día se fue la luz eléctrica en la colonia y hacía calor, por lo que decidimos ir a visitar a mi abuela materna. Ya era de noche y se encontraba cocinando la cena cuando mi mamá, una tía y una prima fueron a mi casa a buscar tortillas. Al poco tiempo regresaron primeramente mi madre y mi prima. Mi tía llegó minutos después. Todas estaban llorando de terror. Ellas contaron que escucharon como sonidos de tambores en el sótano, pero al notar que estaba totalmente vacío, salieron corriendo de allí. Al día siguiente fuimos a ver qué había provocado el ruido de la noche anterior. Estaba el bote destapado y tirado arriba de unas bocinas.
Al observarlo con mayor precisión, notamos que lo que contenía ese bote eran cenizas. Ese día mi mamá se deshizo de ese extraño bote y roció con agua bendita toda la casa. Desde entonces ya no se manifestaron todos esos eventos paranormales. Experiencia extraña. Historia real. Buenas noches, inframundo. Soy Johan Dorantes. Quiero contarles mi historia de terror. Espero sea de su agrado. Me encontraba comiendo junto a toda mi familia, pues eran más de las 12 de la noche y estábamos festejando el 31 de octubre. Después de terminar la comida, cada quien nos dirigimos a nuestros cuartos para dormir, ya que habíamos tenido un día pesado. Recuerdo que cuando llegué a mi cuarto sentí mucho frío. No entendí la razón, pues no era propio de esas épocas. Aún así, no le di tanta importancia. Me fui a mi cama y me acosté. Como todavía seguía teniendo frío, agarré mi suéter y me lo puse. Así me sentí más cómodo. Me pude acomodar bien en mi cama y logré dormir. Sin embargo, a eso de las 3:30 de la madrugada, me despertó el ruido de una voz de mujer proveniente del piso de abajo. Me asusté. No sabía qué hacer, si bajar o quedarme en mi habitación. Pero cuando pasaron 10 minutos, otra vez volví a escuchar el ruido, pero ahora mucho más fuerte. El susto fue mayor. Aún así traté de justificarlo pensando que era algún familiar que lo estaba originando. Tomé mi teléfono y empecé a escuchar música con mis audífonos. Luego de unos 20 minutos, algo peor pasó. En el momento en el que estaba escuchando la música, esta se subió a todo volumen repentinamente. Apresurado, traté de bajarlo, pero no conseguía hacerlo. Cuando miré más atento al teléfono, vi que el volumen marcaba como si se hubiera modificado. Me quité los audífonos para ponérmelos otra vez y curiosamente estaba con el volumen normal, pero la verdad me dio mucho miedo. Al día siguiente, platicando con los vecinos, nos enteramos que una mujer mayor de 57 años de edad se había quitado la vida en el árbol del fondo de esa casa años atrás, exactamente para la misma fecha del 31 de octubre. Automáticamente lo relacioné con mi experiencia, por lo que al poco tiempo nos mudamos a otra casa. Ahora, cada vez que llega la noche, siento como si alguien estuviera observándome, y hasta el día de hoy creo que el espíritu de esa mujer me sigue, pues soy sensible a experimentar cosas paranormales. Acontecimientos extraños, basado en la experiencia de Sheila Irekta. Buenas noches, inframundo. Les voy a compartir una serie de hechos que he vivido desde que soy pequeña, pues desde entonces contemplo presencias y apariciones extrañas. Ahora que soy más grande, es peor aún. Por ejemplo, se ven cosas horribles en el espejo de mi habitación, que incluso lo tengo que cubrir por las noches. Por toda la casa pasan sombras. Se escuchan pasos y risas de una pequeña niña. No importa que me mude de casa, pues los sustos siempre están ahí. Cuando se lo conté a mis padres, ellos no me creyeron. Pensaban que era mi mente la que imaginaba todo. Pero un tiempo después, mi madre empezó a notar los eventos, como así mi padre, por lo que en la actualidad todos somos testigos de ellos. Tratamos de ignorar todo, pero cada vez las manifestaciones son más fuertes.
Incluso hubo ocasiones en que las cosas se movían del lugar por sí solas, al igual que algunos juguetes, por lo que decidimos tirarlos. Hablamos con un sacerdote sobre el caso. A pesar de que él bendijo la casa, no quedó para nada bien, pues el mismo día, mientras éste hacía lo suyo, hubo una serie de acontecimientos paranormales. Hemos buscado información y ayuda en otros lados, por lo que nos dijeron concluimos que quienes provocan los fenómenos quieren el alma de alguien joven. Antes era mi hermano, pero ahora él ya no vive con nosotros, solo quedé yo. En algunas ocasiones presionan mi cuello mientras duermo para hacerme sufrir de terror. La última vez que me pasó, mi madre estaba despierta y fue quien me ayudó. Ahora ya no sabemos qué hacer. Sin embargo, todos estamos en tratamiento, pues dicen que tengo un pequeño don al cual no puedo dar a revelar, pero que este me obliga a estar protegida todo el tiempo, rodeando mi cuarto con objetos religiosos y usando en el cuello varios collares protectores. ¿Qué te han parecido estas aterradoras historias basadas en hechos reales, enviadas por ustedes, el público? Espero tu opinión en la caja de comentarios. Si el video te gustó, no olvides suscribirte, darle like y compartir. Sin más por el momento, me despido, no sin antes desearles dulces pesadillas, buenas noches y hasta la próxima.